Notario Público 104. Gracias, Bienvenido, Jesús. Eli. Gracias, Con muchísimo Edith, gusto lo muy amable. recibimos, Nuevamente aquí con gusto de acompañarlos. Notario, gracias por esa colaboración que cada año tienes tú con Telesaltillo y bueno, y durante todo el año, porque te ponemos gorro todo el año. No, estamos para servir. Pero muy agradecidos contigo por esta promoción tan importante del mes del testamento, que estamos a un poquito más de la mitad del mes. ¿Cómo ha respondido la gente? ¿Seguimos sin incrementar la cultura del testamento? ¿Qué nos pasa que no reaccionamos? Bueno, la verdad es que tenemos un estigma ahí medio negativo en el sentido de que el otorgar testamento implica Morirse. Entonces, pues no tenemos la cultura de la prevención y la verdad que sí es un acto jurídico muy importante que todos debemos de realizar. La ley prevé que los menores de edad, mayores de 14, pueden otorgar testamento. Entonces, la verdad es que podrían. muy importante de veras que se difunda entre los jóvenes este acto jurídico tan importante que ellos pueden. Todo el mundo dice, es que no tengo nada. Todos tenemos un patrimonio. Desde que nacemos tenemos un patrimonio. El patrimonio no nada más es los bienes materiales que ahorita tengo, sino la posibilidad de lo que pueda llegar a adquirir. Por trabajo, por herencia, por donación. Entonces, la verdad es que el testamento es para lo que tengo ahorita y lo que puedo llegar a adquirir en un futuro. Y para no dejarle problemas a la familia, ¿no? Así es. Oiga, pero fíjese que yo siento que sí está mito de si hago el testamento, pues significa que estoy firmando ahí que ya me voy a morir, pero que además es algo que tenemos todos seguro, ¿no? Así es. Pero también el hecho de sí decidir, es decir, lo poquito mucho que yo tenga, del decidir a quién se lo dejo en primera instancia, pero también en segunda. Es decir, como pasó con la familia de San Pedro, que falleció allá en la montaña, toda la familia murió en el Everest. Claro. Y entonces lo normal como padres de familia, decides que pues, tus hijos van a ser los beneficiarios de una herencia, ¿no? Pero hay que pensar en esta Más posibilidad allá. también. Claro, es de veras un punto de vista muy importante, Edith. La ley prevé la designación de herederos o institución de legados en primer lugar, segundo y tercero. Yo designo en primer lugar, ahí se le olvidó Edith a la esposa. Caray. No nada más a los hijos, luego Bueno. nos metemos en problemas. ¿La esposa o el esposo? Entonces, normalmente el testador designa, como lo hemos comentado en muchas ocasiones, el testamento es un acto de amor. Entonces, a través del testamento, uno deja protegido a su familia, la esposa y a los hijos. Pero sí debemos de pensar, y también como notarios o abogados, tener la precaución de asesorar a los clientes, a los testadores, en el sentido de que, oye, puede fallecer tu familia o tus herederos junto contigo. Entonces, ¿qué pasaría? Entonces, ahí la ley nos permite designación de herederos sustitutos. En primer lugar, mi esposa. Segundo lugar, a falta de mi esposa, mis hijos. A falta de mi esposa y mis hijos, mis nietos. Y así nos podemos ir. Después de los nietos, los hermanos o los padres. En este caso del ejemplo que daba Edith, se murieron los papás, se murieron los hijos en el accidente. Al parecer todavía no había nietos. Ahí, ¿cómo lo soluciona la ley? Ahí, ¿cómo soluciona la ley? Bueno, tendría que revisar cuál era el régimen matrimonial de la pareja, de los papás. Y se manda a llamar, hay que ver si había testamento. Si en ese testamento estaban designados los esposos en forma cruzada y los hijos, y no había más designaciones, entonces se abre la sucesión legítima. Y la ley establece una prelación y pone en primer lugar la esposa, los hijos, a falta de ambos, los padres, bueno, los nietos, los padres del testador, hermanos y sobrinos. Entonces, aquí en este caso concreto, si no había testamento, bueno, si había, hay que revisar cuál fue la disposición de ellos. A falta de testamentos, nos vamos a la sucesión legítima. Si viven los padres de ambos cónyuges o de los papás, pues bueno, la herencia se reparte en dos. Una hacia la paterna y otra hacia la... Bueno, aquí en este caso se reparte hacia los padres de la esposa, hacia los padres del esposo. Del esposo. Así es. Okay. Pues sí que se complica un poco más ahí la decisión,
porque, vaya, como decía, es muy fácil saber que la esposa, el esposo y que los hijos pues irían en primer lugar sin lugar a dudas, pero después, ¿a quién pongo? Y tienes que ir listo ya con tus nombres, tienes que ir listo ya un poquito preparado para que quede todo organizado. Y vamos haciendo las designaciones, las sustituciones de herederos. Primero, segundo, tercero, hasta los... Así es. O incluso podemos designar personas que no sean parientes. Que no sean familiares, pero yo si puedo está en la disponer, designación ahí. Eso, nos vamos a lo que diga el testamento. Ok. Otra excusa de mucha gente que no hace el testamento y dice, no, eso es para la gente que tiene mucho dinero y muchas propiedades. Yo nomás tengo mi casita. Pues esa también es Pues claro, es una propiedad. Sí. Como les comentaba hace rato, un pordiosero, ¿tiene patrimonio? Claro que tiene patrimonio. Él se puede encontrar un boleto de lotería y sacársela. Sí, y tiene un dinero. O también puede asumir una obligación. Puede esa persona pordiosera o en condición de calle realizar un acto que es considerado un delito y causar un daño patrimonial. Bueno, pues, ahí también su patrimonio sería en sentido negativo. Que obviamente las herencias se reciben a beneficio de inventario. Pero bueno, todos tenemos patrimonio. Pero te pueden heredar una deuda, te pueden heredar un problema. Así es. Oye, notario... Eso es para Chuchuy, ya lo apunté. Deudas. No me hereden deudas, herédenme fortunas. Claro. Suceden casos todavía de personas de edad que dicen, yo no voy a dejarle nada a la familia, yo lo voy a dejar a una institución de beneficencia. ¿Sí suceden ese tipo de cosas todavía o nomás se ven en las películas? No, sí puede suceder. Hay personas que establecen algún porcentaje o la mayor parte de su patrimonio para instituciones de beneficencia. Oye, y aquí se da casos, porque también lo hemos visto mucho en así noticias que son escandalosas, de que al perro, al gato de la familia, aquí no se da. Los únicos que tienen capacidad para heredar son las personas físicas. Okay. Y pueden heredar desde el concebido. Lo siento, Muffin. Pueden heredar desde el concebido, no nacido, con la única condición de que nazcan vivos y viables. ¿Qué quiere decir? Que al ser desprendidos del seno materno o del cordón umbilical, vivan más de 24 horas o sean presentados ante el oficial de registro civil. Entonces, sí es nada más la persona física, vivo y viable. Sí. Pero pues eso va también para muchos matrimonios que acostumbran registrar a los niños ya cuando están muy grandes y que se dan muchos casos, ¿no? Quizá tienen por ahí algún abuelo o abuela millonaria. Y ahora que se está viendo en otras entidades, por cierto, registrar a la mascota como miembro de la familia, esto no cambiaría. Es decir, la verdad es que la ley no. Porque ya ve que luego nos ponemos de creativos. No, la verdad es que sucede cada cosa en el mundo. Estaba viendo unas noticias en Berlín, en Alemania, un grupo de personas manifestantes ahí para que se les reconozca como perros. Ya no como perros. No, pues pero bueno, es el mundo al revés. Es el mundo al revés. Que antes era un centro de diversiones muy atractivo ahora para es los la niños realidad. y ahora ya es la realidad. Es el mundo al revés. No, pero la verdad, aquí también una de las preguntas, algo con relación a la pregunta de que si una persona puede dejar todo a una institución de beneficencia, sí lo puede hacer, pero se tiene que cuidar. Si esa persona todavía tiene obligaciones con menores de edad o con mayores de edad en estado de interdicción, primero ellos. Se tiene que cubrir primero o dejar un suficiente patrimonio para cubrir las necesidades de esas personas. Sí, porque puedes tener a un abuelo en una casa de reposo y te olvidaste de él, ¿verdad? Así y ya es. le estás regalando tus bienes a otra institución. Así es. ¿Qué caso te llama la atención de gente que ha dejado un gran problema por falta de testamento? Bueno, los famosos escritos privados o las famosas confesiones a los hijos. A unos le dicen una cosa, a otros otra. En un papelito, a ti te voy a dar la casa, a ti te voy a dar otro bien. Y de la hora del testamento es muy diferente. Fallecen y empiezan los problemas entre los descendientes. Esos tipos de designaciones o manifestaciones de voluntad en documentos que no reúnan las características que establece la ley, que es un testamento, no tiene ninguna validez. Esa no tiene validez. No tiene ninguna validez. Nada de que a mí me dejó un escrito firmado y que yo era el dueño. O que a mí me dijo y si que hay no testigos. está en el testamento registrado. Por más testigos, por más papelito en servilleta, en lo que sea,
Sí, o incluso hasta ratificado, que no pudiera un notario ratificar un documento de ese tipo. No debería. Bueno, pues entonces, tenemos que seguir incrementando Sí, esta cultura. la verdad es que es muy importante y también algo muy importante, que las personas que vayan a otorgar su testamento lo hagan voluntariamente, porque nos ha tocado muchos casos en donde llegan los señores. Y uno tiene que platicar con el testador y decirle, oiga, ¿qué lo En forma orilló? privada. Privado. Oiga, una pregunta. Bueno, No, aquí nada más, ¿qué lo obligó o qué le llamó la atención para venir a otorgar su testamento? Oigan, perdón. Dicen, es que mi hija me trajo o es que mis hijos ya me están presionando. Esos testamentos no valen. Eso no vale. No O sea valen. que- La manifestación de cualquier voluntad presión. o el otorgamiento de testamento tiene que ser libre, y tienen sin que, coacción. y tener testigos que no sean Ya familiares. Ya no lo exige la ley. Solamente en el caso de los sordos, Ah, ok. ¿sí? O de las personas que no pueden ver, sí requieren de la presencia de De testigos. testigos. Los mudos o los sordomudos no pueden otorgar testamento público abierto. Tiene que ser necesariamente testamento público cerrado, siempre y cuando ellos sepan leer y escribir. Leer y escribir. Sí. Oye, justo le iba a preguntar esto con personas, en relación con personas con capacidades diferentes. Cuando hay algún tema cognitivo y tal, ¿ahí cómo funciona? Bueno, aquí las personas en estado de interdicción, si tienen algún intervalo de lucidez, la ley establece un procedimiento rápido o se supone que sumario para que pueda comparecer ante el juez apoyado de médicos especialistas para que determinen que esa persona que estaba en estado de interdicción en ese momento sí tiene lucidez. Ahí el notario tiene que comparecer incluso al juzgado para que en ese momento se otorgue el testamento. O sea, es un procedimiento muy interesante. Sí, cómo no. Otro, mire, nos escriben, dice, buenos días, si mis escrituras están a nombre de mi esposo e hija, y ¿se puede hacer el testamento solo por parte mía diciendo sobre esta propiedad? Bueno, aquí habría que checar si ella está casada por sociedad conyugal. Si está casada por sociedad conyugal, el 50% que está a nombre de su esposo, pues también le corresponde a ella. Entonces, ella puede disponer de los derechos que le corresponden por virtud de la sociedad conyugal. Ah, ok. Sí, Muy puede bien. disponer, pero nada más de sus derechos. Ya. Nada No de más sus toda la derechos, propiedad. Sí. No de toda la propiedad, a lo que Así tenga es. derecho. Bueno, pues seguimos invitando a nuestra audiencia para que se registren. Gracias a la participación del Notario Público 104 y a otros notarios que nos han distinguido con su colaboración, estamos regalando testamentos. Anótese usted, por favor, 844-110-10, ponga todos sus datos, la producción se comunica con ustedes y les dice a dónde dirigirse para que aprovechen que septiembre es el mes del testamento. Y mire, si usted tiene una casa, por sencilla que sea, deje arreglado su testamento. Si tiene un automóvil, si tiene un reloj que quiere mucho usted, no importa que sea Casio, como el de Shakira, pero si usted quiere mucho ese Pepe reloj, Piqué. de la marca que sea, si usted se lo quiere dejar a alguien, hágalo en su testamento. ¿Es así? Claro, bienes, muebles, inmuebles, El derechos, celular. acciones, todo. Aunque no sea un Ferrari, aunque sea un bocho. Es más, puedo dejar hasta una obligación también. Hasta una obligación. Así es. Como de Pero los bueno, hijos, ¿no? sí, claro. Es decir, si yo falto, Bueno, mis designación de ¿cómo se llama? Tutor dativo. hijos, también va en, También, sí, también en el entra ahí. testamento. También Va. Ok. Sí. Pues Muy bien. sí que es muy Don importante. Jesús, un gusto como No, hombre, siempre. un Edith, gustazo recibirte. Muchas estamos gracias, a la Rick. orden. Son las Gracias. 8 de la mañana con 33 minutos. Vámonos a un corte y regresamos. Tenemos mucha más información para usted esta mañana.